Nuevamente, buenas tardes para todos. Quiero hoy tocar un tema importante que es el trámite de la audiencia preparatoria del juicio oral. Estamos hablando del proceso penal ordinario en Colombia, regido por la Ley 906 de 2004. Efectivamente, para esa etapa ya hemos surtido toda la etapa correspondiente a la audiencia de formulación de acusación, que está prevista en el artículo 336 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Aquí voy a tratar de hacer una pequeña explicación sobre las etapas que se deben surtir en esta audiencia preparatoria. En primer lugar, recordemos que en la audiencia de formulación de acusación, conforme lo prevé el artículo 344 de la Ley 906 de 2004, es allí en la formulación de acusación al fiscal descubrir íntegramente los medios probatorios que pretende hacer valer en el juicio oral. Cuando denoto con puntualidad el tema de descubrimiento integral, quiere decir, como lo preveía antiguamente la Ley 600 de 2000, que la Fiscalía está en la obligación de descubrir los elementos probatorios tanto favorables como desfavorables. Es decir, que indistintamente que un medio probatorio no le sirva para su teoría del caso, le corresponde a la Fiscalía descubrirlo y ponérselo en conocimiento a la defensa. Aquí en la audiencia preparatoria pues ya va a cambiar un poquito el ámbito. ¿Por qué? Porque recordemos, en la audiencia de formulación de acusación ya el fiscal descubrió todo. Entonces esta audiencia comenzamos diciéndole a la defensa que dé inicio al descubrimiento probatorio, es decir, que exponga, que ponga en conocimiento, que corra traslado a la Fiscalía ahora de los medios probatorios que pretende llevar al juicio oral. Hasta aquí entonces, como vemos en la diapositiva, ya hubo descubrimiento de ambas partes, de defensa y de Fiscalía. En el respectivo orden fue primero la Fiscalía en la formulación de acusación y ahora la defensa al comienzo de la audiencia preparatoria. Luego de ello, el juez escucha observaciones de cada uno de los extremos de la lid. Esto es, qué tiene que decir la Fiscalía frente a ese descubrimiento probatorio, igualmente qué tiene que decir la defensa. Aquí con el fin de verificar entonces que haya sido íntegro, que no haya ningún tipo de dificultad de pronto para leer algún documento, de pronto que el documento no sea legible. Son ese tipo de observaciones más de índole formal, porque el tema de exclusión probatoria nos vamos a ocupar más adelante. Mírese cómo cuando ya ha descubierto todo lo que pretende llevar la Fiscalía y todo igualmente la defensa, vamos a este paso que es la enunciación, simplemente enunciación de los medios probatorios. ¿Por qué hablamos de esa enunciación? Porque aquí no le corresponde a ninguna de las partes cumplir con alguna carga argumentativa, es decir, nos limitamos simple y llanamente a enunciar. Entonces, en el orden correspondiente, primero la Fiscalía enuncia todos los medios probatorios, después la defensa. Ojo, aquí hay unas normas que hoy por hoy son de carácter excepcional. El artículo 357 del Código de Procedimiento Penal nos dice lo siguiente: excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por estas, que pudiere tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica. Ven cómo aquí la práctica de pruebas es discrecional, es exclusiva de cada una de las partes, pero la ley prevé en su artículo 357 como una figura excepcional al Ministerio Público. Hoy por hoy, con base en varias jurisprudencias como son la C-209 y la C-516 de 2007, le han dado especial preponderancia a la víctima. Incluso la misma Corte Constitucional, en la sentencia que cito aquí, la C-454 de 2006, le dio una vocación probatoria igualmente a las víctimas. No obstante lo anterior, debemos recordar que las víctimas fungen
como un segundo acusador por intermedio precisamente del representante de la Fiscalía, que es quien en principio le corresponde esa carga probatoria de probar los cargos que pretende llevar al juicio oral y por los cuales tiene o construye su pretensión condenatoria. Después de que se han enunciado los medios probatorios, todos de Fiscalía, todos de Defensa y excepcionalmente, como dijimos, Ministerio Público y muy eventualmente las víctimas, ahora viene un paso importantísimo que son las estipulaciones probatorias. Estipulaciones probatorias que no son más aquellos consensos, acuerdos, en los cuales no hay discusión por parte de Fiscalía y Defensa. ¿Por qué? Porque hay hechos notorios, porque consideran que llevar al juicio oral ese medio probatorio es inútil, porque efectivamente el hecho está probado o porque eventualmente ese hecho no tiene ningún tipo de relevancia para que se debata la responsabilidad del señor acusado. Es decir, mírese cómo se enunció todo la Fiscalía, enuncia todo la Defensa. ¿Y para qué viene este paso tan importante de las estipulaciones probatorias? Aquí se arriba es para que evitemos desgastar tanto el juicio oral. Entonces, esto estipulado va a excluirse del debate y por lo mismo pues vamos a propender por la economía procesal. Estas estipulaciones probatorias, ojo, recalco aquí un tema muy importante. ¿Qué es lo que se estipula? Se estipulan hechos. No se estipulan documentos como erradamente en la práctica lo encontramos. Observamos muchas veces que la gente dice que estipulamos el oficio tal que proviene de la Policía Nacional donde se demuestra que el señor carece de antecedentes penales. Eso no es correcto. Lo correcto es decir que se estipula un hecho puntual y es que la persona carece de antecedentes penales, lo cual se soporta ahí sí en el oficio procedente de la Policía Nacional. Ojo, las estipulaciones probatorias se deben efectuar por escrito y dice la ley que hay que dar un receso de hasta 1 hora para que la redacte la Fiscalía y la Defensa. Allí simplemente parece una anunciación porque el juez va a ponerse en conocimiento de lo que ellos estipularon, pero es donde se incorpora, es en el juicio oral, al comienzo del juicio oral se incorporan las estipulaciones probatorias en forma escrita y con los soportes que la sustentan. Es decir, ahora sí, los documentos que soportan aquellos hechos que se tienen como probados. Mírese que cuando ya se enunció, ya se estipuló algunos medios probatorios, ahora sí, el acusado que si está privado de la libertad va a estar allí presente en la audiencia preparatoria, es la oportunidad para que él se dé cuenta qué medios probatorios vamos a llevar al juicio oral. Por eso dice allí la norma que se le va a preguntar al acusado si acepta o no los cargos. Esto está allí en el artículo 356, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal. La progresividad del sistema conlleva a que ese sistema premial de justicia se vea un poquito disminuido a medida que avanzan las etapas procesales. Pues es lógico, si alguien le economiza al Estado llegar hasta esta audiencia o tiene una rebaja mayor, como es en la audiencia de de formulación de imputación, donde la rebaja se habla que es hasta de la mitad de la pena, conforme lo prevé el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Pero ya si los acepta aquí, en la audiencia preparatoria, la rebaja se disminuye. ¿Se disminuye a qué? Dice que hasta la tercera parte de la pena, pero recordemos que hoy por hoy, si hay flagrancia, conforme lo prevé el artículo 301 en su parágrafo, las penas se disminuyeron y si hubo captura en flagrancia y la persona se allana a cargos o acepta los cargos por los cuales se le acusa aquí en la audiencia preparatoria del juicio oral, la rebaja ya se disminuye hasta el 8.33%. Ahora sí viene un elemento muy importante en la audiencia preparatoria. Recordemos que la audiencia preparatoria no es más que el escenario en el cual se van a fijar las reglas de juego del juicio oral. Por eso esta audiencia para mí, después del juicio oral, es la más importante de la estructura del proceso penal colombiano actual. Aquí vamos a estudiar el tema de pertinencia, conducencia
y utilidad. Recordemos que la pertinencia, es aquel medio probatorio, hay que mirar, que guarda relación directa con el objeto del juicio y con lo que constituye el tema decidendi. Para nuestro caso, una prueba es pertinente en cuanto pretenda probar un hecho específico. Es decir, la pertinencia va de la mano con la capacidad suasoria que tiene un testigo de probar un hecho puntual. Aquí hay un tema muy interesante a resaltar. La pertinencia de la prueba es distinta de su eventual relevancia, que consiste en el juicio de necesidad o utilidad de la misma. ¿Por qué? Porque una prueba puede ser pertinente, pero inútil, es decir, que pretende probar un hecho que resulta irrelevante para nuestro caso. Voy a dar un pequeño ejemplo. Aspectos tales como la plena identificación del acusado, la carencia del permiso para porte o tenencia de armas, la muerte del sujeto pasivo de la acción, etc., son pruebas que en principio hablamos de que son pertinentes, pero de pronto es inútil. ¿Cuándo qué? Cuando ya la tuvimos que haber consensuado a través de la estipulación probatoria. Es decir, que el medio sí era pertinente, pero ya en este momento sería inútil. Por su parte, recordemos que la prueba conducente tiene que ver más es con la idoneidad del medio para probar algún hecho. No es más entonces que la fuerza suasoria o la capacidad para demostrar el hecho. Un ejemplo puede ser el tema de la demostración de que una persona carece de permiso para el porte o tenencia de armas de fuego. Ojo, el artículo 373 del Código de Procedimiento Penal nos habla del tema de libertad. ¿Libertad qué? Libertad probatoria. Voy a dar lectura al artículo. Dice: los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. Es decir, que el artículo 373 contempla un concepto de libertad probatoria. No obstante lo anterior, hay algunos hechos que hablamos casi de una tarifa legal que solo se pueden probar por algún medio probatorio en específico. Por eso ese medio es exclusivamente el conducente o el idóneo para probar ese hecho. Es decir que, ejemplo, la demostración de que esa persona carece de permiso para porte o tenencia de armas tan solo puede, ojo, acreditarse a través de certificación expedida por la Oficina de Control Comercio de Armas de Fuego o Municiones del Ejército Nacional, es decir, que además de ser la única prueba pertinente, es la única conducente para probar dicho hecho y es esa y no otra. Es decir, a manera de ejemplo, no se puede probar que una persona carece de permiso para porte o tenencia de armas a través de prueba testimonial. Aquí no basta que venga el patrullero de la Policía Nacional a decirnos que el señor no tenía permiso para portar armas. Se requiere una prueba técnica y por lo tanto no es posible escuchar a un testigo para esa clase de prueba tan relevante. Dice también la norma entonces que ya la prueba es pertinente, conducente y útil. Eso no es más que el estudio de admisibilidad que debe hacer el juez en la audiencia preparatoria con base en los argumentos que exponga cada una de las partes. Ojo, aquí hablamos de una cosita que hablo de pruebas. Yo siempre he insistido que hoy por hoy nada es prueba, sino solamente y únicamente lo que se aduce, se incorpora, garantizando los principios de inmediación, concentración y confrontación allí en el juicio oral. Por lo demás debía llamarse medios probatorios, probanzas, elementos suasorios, pero jamás pruebas. No obstante, el Código de Procedimiento Penal aquí en el acápite probatorio las enuncia como pruebas y por lo mismo impone que el juez debe rechazar las siguientes:
dice que aquellas pruebas que son inútiles, aquellas pruebas repetitivas, aquellos hechos notorios que por lo mismo no requieren prueba, aquellas pruebas impertinentes y aquellas pruebas inconducentes. Es decir, que el juez aquí es donde va a tener o cobrar relevancia un tema muy interesante, que es las reglas de exclusión que están en el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal. Aquí le corresponde al juez esa habilidad y carga a cada una de las partes de probar por qué una prueba es pertinente, por qué es conducente, por qué es útil, o por qué no es inútil, o por qué no es repetitiva, o por qué no es notoria, o por qué no es impertinente, o por qué no es inconducente. Es decir, aquí se arma un debate en orden a cada una de las partes. En mi costumbre siempre primero escucho como toca a la fiscalía, después a la defensa, pero ojo, no resuelvo jamás el tema probatorio en bloque. Siempre comienzo una por una. Es un poco desgastante y en algunos procesos que son muy dispendiosos, muy grandes, decir que por qué una por una. Ejemplo, si para un juicio oral se pretende en la audiencia preparatoria, imagínese, sustentar 100 testigos, nos va a tocar uno por uno. Primero escuchamos la argumentación de la fiscalía para que me diga por qué la prueba es pertinente, por qué es conducente, por qué es útil. Culminado ello, se le pregunta a la otra parte, en este caso a la defensa, para que manifieste si solicita que se rechace, que se excluya algún medio probatorio. Y el juez debe resolver una por una, porque aquí se habilitan los recursos en el evento de que el juez pues niegue la práctica de algún tipo de prueba en el juicio oral. Como les decía, el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal habla de tres conceptos: la prueba ilegal, la prueba ilícita y la prueba derivada de las anteriores. Voy a dar lectura al artículo 23, norma que nos dice lo siguiente. Dice allí, cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia. Es decir, ojo, que las pruebas... Bueno, aquí cobra relevancia un concepto importantísimo que es conocido por todos, que es la teoría del fruto del árbol envenenado o ponzoñoso. Teoría según la cual entonces las pruebas de un delito obtenidas de manera ilícita impiden que posteriormente puedan ser utilizadas, en el sentido de que cualquier prueba que directa o indirectamente y por cualquier nexo esté viciada debe ser prueba nula. Es lo que conoce como aquí al final colocamos la prueba derivada. Es decir, que si una prueba es derivada de una prueba ilegal, pues las demás, las resultantes, también deben excluirse. Igual si la prueba es ilícita. Si una prueba es obtenida mediante la comisión de una conducta punible, debe también excluirse las derivadas de la anterior. Ojo, aquí explicamos qué es prueba ilegal, qué es prueba ilícita. La ilegalidad tiene que ver con el desconocimiento de las formas propias de aducción del medio probatorio, es decir, que no respetó los trámites procesales pertinentes para su incorporación, mientras que la prueba ilícita se distingue precisamente de la ilegal, que es obtenida a través de la comisión de una conducta punible, de un ilícito, de un delito. Ejemplo, si sobornamos a un testigo para que mienta en el juicio. Otro podría ser que constreñimos a una persona para que mienta y entonces tenemos la entrevista que está viciada de ilegalidad, como quiera que fue producto o de un soborno o una amenaza. No obstante lo anterior, debemos dejar claridad lo siguiente. El artículo 455 del Código de Procedimiento Penal se interpreta como un salvavidas a esas reglas de exclusión, porque allí dice lo siguiente:
Vamos a ir al 455. Dice, para los efectos, perdón, el título es nulidad derivada de la prueba ilícita. Para los efectos del artículo 23 se deben considerar al respecto los siguientes criterios: el vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley. Ojo, aquí el legislador se limitó a enunciar los tres criterios que se convierten como una especie de salvavidas a esa prueba derivada de una ilícita o una prueba ilegal. Los enuncia simplemente el vínculo atenuado, la fuente independiente y el descubrimiento o hallazgo inevitable. Aquí he citado tres jurisprudencias muy importantes. La más relevante que recomiendo mucho que lean es la 45-619 del 31 de agosto de 2016, magistrado ponente Luis Antonio Hernández Barbosa, que es un estudio muy profundo que se hizo en el caso de el homicidio de Raúl Reyes, reconocido pues guerrillero de la FARC, que perdió la vida en un atentado que se hizo en límites con el vecino país de Ecuador. Aquí el magistrado se ocupa de estudiar ese tema a profundidad y por lo mismo excluye algunos medios probatorios obtenidos de unos computadores hallados allí en esa escena. Otras muy relevantes son la sentencia, que allí cito 48498 del 29 de mayo de 2019, la más reciente, magistrado ponente doctor José Francisco Acuña Vizcaya, y la 43533 del 11 de abril de 2018, magistrado ponente doctor Eugenio Fernández Carlier. Aquí tengo dos pequeños ejemplos que les puedo explicar sobre cuándo una prueba entonces puede tornarse ilegal. Un ejemplo podría ser hoy por hoy la obtención de una prueba sin respetar el control de legalidad exigido a la Fiscalía, lo que hace que se convierta en ilegítima y por tanto ello significaría su radical nulidad, conllevando entonces que todas aquellas otras pruebas directamente relacionadas y derivadas en el procedimiento seguido sean también nulas de pleno derecho. Recordemos que el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, 84 del Código de Procedimiento Penal, impone que dentro de las 36 horas siguientes a la incautación u ocupación de bienes o recursos con fines de comiso, efectuadas por orden del Fiscal General de la Nación o su delegado, o por acción de la Policía Judicial en los eventos señalados en este código, el fiscal debe comparecer ante el juez de control de garantías para que realice la audiencia de revisión de la legalidad sobre lo actuado. Ojo, es decir, que cualquier medio probatorio que recaude los miembros de Policía Judicial en la investigación requieren un control judicial que debe ser agotado o solicitado por el fiscal del caso al juez de garantías dentro de las 36 horas siguientes a su incautación u ocupación. Quiere decir lo anterior entonces, que si el fiscal recauda algún elemento probatorio y no procede a su legalización o control posterior ante el juez de garantías, se torna en ilegal, no ilícito, que es lo que me interesa que diferencia. Otro de los ejemplos que podríamos citar sería los siguientes: cuando un medio probatorio es obtenido vulnerando el derecho a la intimidad de alguna persona, violando su domicilio o interceptando comunicaciones sin mediar orden expedida por autoridad competente. Tema este último de gran relevancia hoy por hoy, que se enuncia mucho por los medios de comunicación, es el tema de las mal llamadas chuzadas, que no son más que interceptación de comunicaciones que no están autorizadas por ningún juez de control de garantías o eventualmente y en forma excepcional por el fiscal. Vamos a saltar a otro punto. Entonces ya tuvimos que haber estudiado todo el tema de pertinencia, conducencia, utilidad, y estudiamos también cuáles pruebas deben ser excluidas, bien sea por ilegalidad o ilicitud. Cuando ya el juez ha agotado todo ese debate probatorio, es decir, cuando ya el juez incluso, ojo, se han interpuesto recursos de reposición y apelación
contra ese decreto o rechazo o exclusión probatoria y eventualmente ha regresado ya de segunda instancia, confirmando, partamos, la decisión de primera instancia, se viene la posibilidad o se otorga la posibilidad al fiscal y a la defensa para que manifiesten en qué orden desean presentar las pruebas en el juicio oral. Ojo, este sistema es muy formal, muy técnico. Requiere entonces en principio que sea la fiscalía quien en estrategia me diga el orden en que va a presentar en el juicio los medios probatorios. Ojo, no obstante lo anterior, la praxis judicial nos ha llevado a concluir que si el fiscal lo desea, por estrategia de su teoría del caso, puede alterar el orden en el juicio oral. Entonces aquí quedaríamos como un poquito que para qué le exigimos aquí el orden al fiscal si eventualmente lo va a modificar, lo va a cambiar en el juicio oral. Aquí en principio parece un acto más de lealtad para que también el defensor prepare sus contrainterrogatorios de acuerdo a cómo los va a pedir el fiscal. No obstante, reitero, ambos pueden alterar el orden de presentación de las pruebas allá en el juicio oral. Un asunto que hoy por hoy me parece a mí que muy pocos jueces lo hacen es que hay que calificar la complejidad del asunto. ¿Para qué? Para delimitar el tiempo que van a utilizar tanto en teoría del caso, que es obligatoria para la fiscalía, y la defensa sí la puede hacer en forma potestativa, ¿sí? Y el tiempo también de alegato de conclusión. Ojo, yo digo lo siguiente, me parece a mí que hoy por hoy hay un tema, hay una asignatura muy importante que es la argumentación jurídica. Es decir, que las partes deben dejar a un lado la retórica que utilizaban antiguamente, discursos muy extensos, y hoy por hoy con la cantidad de procesos que hay en fiscalía y juzgados, lo más lógico es manejar argumentación, es decir, dominar qué son las premisas, dominar qué es una premisa normativa, qué es una premisa fáctica, qué es la conclusión, qué es el silogismo, qué es la analogía. Una serie de conceptos importantísimos a efectos de que hagamos los juicios un poco más cortos. Como dije aquí entonces, el juez debe preguntar, señor fiscal, ¿cuánto tiempo requiere usted para teoría del caso, alegato inicial y cuánto para alegato de conclusión? Y de acuerdo al tiempo que pida cada una de las partes para su intervención, yo como juez soy el llamado a calificar entonces la complejidad del caso. Allí el juez le corresponde, a manera de ejemplo, si tenemos un juicio oral que va a ser por una conducta punible de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, conducta prevista en el artículo 365 del Código Penal, y el fiscal me pide de pronto una hora para intervención y yo observo que es esa conducta y además es un solo acusado, le puedo limitar los términos. Yo creo que un caso de esa envergadura, a lo sumo se demora un fiscal 20 minutos máximo en alegato inicial y alegato de conclusión, dependiendo de la carga probatoria, no puede superar los 30 minutos. Cosa diferente es algunos asuntos muy complejos. Hay casos, por ejemplo, el caso de Samuel Moreno y todos esos contratos que superan 100 contratos, creo yo que ahí sí no se puede limitar el tiempo tan corto. Fácilmente se puede gastar un fiscal en su alegato inicial quizás 4 horas y alegato de conclusión quizás hasta un día entero, 8 horas para su intervención, si no es que es más. Entonces mire cómo el artículo 444 de la ley 906 de 2004 pues habla de extensión de las intervenciones y alegatos. Los alegatos de conclusión van muy de la mano entonces, es de acuerdo a la carga de la prueba recaudada en el juicio oral. Entonces uno de juez puede ser un poco más laxo en la medida de cuánta prueba se recaudó allí en el juicio. Por lo demás, si tenemos un caso con 3 testigos, yo creo que un alegato de conclusión no puede superar los 15, los 20 minutos. Y ya la última parte para terminar es señalar entonces la fecha y hora para dar inicio al juicio oral. Es decir, que superado todas esas etapas que hemos adelantado hasta este momento, vamos ahora sí a señalar fecha y hora en que va a dar inicio al juicio oral. Mire que yo aquí en la diapositiva coloco mucho énfasis en la palabra para el inicio del juicio oral. ¿Por qué?
A veces los jueces citamos audiencia, digo, para el juicio oral. Y lo cierto es que en la experiencia judicial jamás se va a adelantar el juicio oral casi que en una sesión. Por lo general hay que interrumpirlo, hay que postergarlo en varias sesiones. Pero aquí resalto que ese juicio oral debe realizarse, ojo, dice la norma el 365, que dentro de los 45 días siguientes a la terminación de la audiencia preparatoria. Es decir, que culminada hoy la audiencia preparatoria, se debe hacer el juicio oral dentro de los 45 días, ojo, hábiles siguientes a la terminación de la audiencia preparatoria. ¿Por qué? Digo hábiles, porque recordemos que los términos ante el juez de conocimiento se contabilizan en días y horas hábiles. Agradezco su atención y de verdad espero que este material sea de utilidad para preparar sus audiencias preparatorias. Muchas gracias y feliz tarde para todos.